Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Quiero tocar un tema, no es sencillo, no es breve, pero quiero tocar el tema de la educación, más que nada para los que les cuesta poder seguir desarrollándose, progresando, creciendo en base a la educación. Quiero enfocarme solamente en ese área, en lo que es la educación. Partiendo del hecho, hablando desde el principio, el estudio, lo que es estudiar, cuesta a veces. Cuesta demasiado, a veces porque venimos con ideologías que nos impiden poder seguir o poder avanzar en proyectos, en metas, en sueños. Cuando llega la hora de decir, no, yo tengo un sueño, yo tengo un proyecto, se nos viene el mundo, se nos derriba el mundo abajo y es como decir imposible poder llegar a eso, ¿no? Y cuando nos planteamos el hecho de educar y de educarnos, decimos, ¿pero para qué? Si yo por más de que estudie no voy a poder alcanzar lo que habíamos imaginado en ese momento, porque ya venimos con ideologías y estereotipos en mente que nos imposibilitan poder seguir pensando, creando, desarrollando un ámbito mejor para cada uno. Entonces, en base a eso, en torno a eso se basa y se enfoca la educación. A veces, cuando somos chicos, hacemos primaria, la primaria es obligatoria, la secundaria también, pero no muchos chicos tienen la posibilidad de poder haber hecho un secundario. Y eso cuesta mucho, porque cuando uno se diserta, hace la diserción de la educación, cuesta mucho volver a retomar lo que es eso. Pero por muchos factores, no es un factor solo. Primero es porque uno ya cuando quiere volver ya está en otra edad, ya los chicos que estudian siguen siendo adolescentes y uno se encuentra en otra etapa ya siendo más joven, o porque está en un ámbito o en un área que es difícil poder salir de eso, de ese enfoque, y a la vez es difícil poder insertarse en la educación desde ese enfoque. Puede ser que porque sus padres o nuestros padres o nuestras madres vengan de educaciones de clases bajas, entonces también puede ser que por eso cueste más también la inserción en la educación en una persona. Puede ser que puede ser que de chico se enfocó en entornos que lo hicieron desprevalecer el área de la educación, lo hicieron como desvalorizar el área de la educación. Puede ser que haya tenido amigos o amigas que sinceramente no les nacía el poder educarse o el poder seguir educándose capaz que por muchos de estos factores que mencioné. Entonces el chico, la chica o la persona en cuestión le cuesta mucho desarrollar lo que es el tema de la educación. Pueden ser muchos factores, pero ¿cómo poder salir de esto? ¿Cómo poder avanzar en esto, en lo que es la educación, en lo que es poder crecer, desarrollarse, progresar, poder imaginar una vida mejor, poder idealizarse en algo mejor, poder crecer y capacitarse para ser alguien mejor? Hay muchas herramientas que uno puede utilizar, hay muchos puntos, muchos enfoques. A veces la solución a la respuesta es conseguir la herramienta clave que necesitamos. ¿Y qué son las herramientas claves que necesitamos? Es lo que nos da la accesibilidad para poder llegar a entrar en el entorno que nos queremos enfocar, en este caso en la educación. Cuando se habla de falta de accesibilidad, falta de herramientas, no es falta de capacidad y de conocimiento. Cuando es falta de herramientas es, por ejemplo, falta de poder conocer de qué trata la educación, poder conocer en qué se basa la educación, poder conocer en qué se desarrolla la educación, poder conocer aún más allá de lo que uno tiene tiene el estereotipo. Por ejemplo, si
yo tengo dudas o consultas, ¿para qué me sirve como adolescente? ¿Para qué me sirve poder educarme un poco más? Existe esto de conseguir y de obtener herramientas que nos hagan llegar y profundizar más allá aún de para qué me sirve para qué me sirve contextualizarme en el área de la educación. Esto de tener herramientas quiere decir poder investigar, poder saber, poder conocer. ¿Para qué me sirve poder saber más de lo que ya sé? ¿Para qué me sirve dejar de ser una persona que desconoce muchas cosas que pasar a ser una persona que conoce muchas cosas? Una vuelta mencioné, no quiero discriminar, no quiero ser discriminatoria, pero en una vuelta mencioné el caso de la palabra ignorancia. Ignorancia viene del hecho, ignorancia viene y parte del punto de ignorancia viene de no saber. Ignorancia. Ignorancia viene del hecho, la palabra ignorancia viene y parte del hecho de no conocer, de no saber. Hay personas que deciden saber y conocer aún más allá y dejar de tener esta carencia de la ignorancia. Y hay personas que no tienen el alcance o las herramientas suficientes para poder lograr ser más y superar esto de falta de conocimiento, falta de educación. La ignorancia, ser ignorante no es un insulto. Muchas personas carecemos de saber. Entonces, cuando uno tiene carencia de saber, lo que uno corresponde es poder entender que necesita de herramientas, que necesita de conceptos, que necesita de saberes para poder dejar de ser una persona falta de carencia del saber. Si yo, por ejemplo, me forcé toda la vida por intentar lograr tener un título secundario, por ejemplo, no quiere decir que no me hayan faltado herramientas para conocer y para saber en qué podría haber hecho en cada uno de esos momentos. Cuando uno carece de conocimiento, carece de saber, carecer es falta. Cuando a uno le falta el conocimiento, quiere decir que hay falta, resumiendo, falta de educación. Y la educación parte de que le nazca a uno el saber, el conocer, el querer crecer, el querer capacitarse, el querer desarrollarse, el querer poder ser aún más de lo que somos. Y acá viene el debate en cuestión. Uno dice, una persona que carece de conocimiento dice literalmente, no, pero yo estudio, tengo el secundario, hago la universidad y ¿de qué me sirve? Lo único que voy a tener van a ser apuntes y no voy a saber más nada. Pero al estudiar, al saber, al conocer lo que son las ciencias, lo que son las leyes, lo que es el derecho, lo que es la ética, lo que es poder sentarse y poder hacer un diagrama, poder sentarse y poder hacer un trabajo práctico de la población en la cual uno se rodea o el ámbito en el cual uno se enfoca, de poder crear y desarrollar un trabajo, de poder crear y desarrollar en un papel un dialecto, una forma de hablar hacia las personas que desea hablarles de una manera correcta. La educación no parte solo de decir, bueno, me educo, llego a una economía deseada, tengo los bienes deseados que quiero y listo. La educación parte del poder dialogar entre pares socialmente de una forma correspondida, de una forma deseada. Sin educación es imposible que una persona pueda dialogar hasta donde quiere llegar
en un punto exacto con las personas deseadas. Por ejemplo, si yo no sé sobre las leyes, si yo carezco de conocimiento del saber en base a las leyes, a las normas, a los principios, a los valores, a la ética, al conocimiento, a la ciencia, si yo carezco de todo eso, es obvio y es evidente que no voy a poder establecer un diálogo correspondido hacia las personas con las cuales necesito o quiero dialogar. Y en esto, ¿en qué parte en esto? Que no, es que a veces con las personas que necesitamos o que queremos dialogar, a veces tal vez no sean con las que imaginamos siempre necesitar o querer dialogar. Por esto mismo, porque tal vez ellos no se esfuerzan de la misma forma que uno se esfuerza para poder llegar a tener un título secundario, un título terciario, un título universitario, un posgrado, un máster, a ser doctor o lo que sea, a tener un doctorado. Y yo sé que cuesta mucho, pero cuesta mucho la educación. ¿Pero por qué cuesta mucho la educación? Porque no le ponemos el valor y no le ponemos la prioridad que realmente merece y corresponde que la educación lleve y que la educación tenga en nuestras vidas. ¿Por qué carecemos de conocimiento? ¿Por qué no nos dedicamos a conocer un poco más? ¿Por qué carecemos de saber cosas? ¿Por qué no nos dedicamos a saber un poco más? ¿Por qué carecemos de poder tener un diálogo como corresponde? ¿Por qué no nos forzamos a poder saber cómo afrontar un diálogo correspondido? ¿Por qué a la hora de mantener una conversación siempre se nos presenta una discusión primero? Porque no ponemos empeño en poder llevar un diálogo y una conversación correspondida en el momento que queremos que sea correspondida. ¿Por qué nos enojamos antes de poder hablar? Porque carecemos de conocimiento, carecemos de ciencia, carecemos de ponernos prioridad en uno mismo, de fijarnos en uno mismo y ver qué es lo que tenemos roto, qué tenemos que arreglar, qué tenemos que reparar en nuestras vidas para poder llevar un diálogo correspondido o para poder llevar una vida más sana socialmente hablando. Carecer, la palabra carecer de algo quiere decir falta de algo. Cuando carecemos de algo es porque nos falta algo. Y si carecemos de conocimiento es porque nos falta conocimiento. Entonces lo que corresponde, lo que debidamente uno corresponde que haga es conseguir obtener eso que le falta. Y para eso están las herramientas que uno requiere y necesita. Por ejemplo, a mí me atrae mucho lo que es el dibujo, el diseño. Bueno, uno corresponde que encuentre las herramientas como para poder conocer más sobre el diseño, conocer más sobre el dibujo, conocer más sobre lo que es todo el área de toda esa especialización, lo que es el diseño, ¿no? El dibujo. Cuando uno conoce algo, cuando uno parte del conocimiento y conoce algo, por ejemplo, las ciencias políticas, pero es un área complicado, porque uno se puede dedicar a las ciencias políticas, pero no puede tener capaz el diálogo social correspondido y puede ser un fracasado en las ciencias políticas porque no conoce la manera de poder dialogar entre pares de una forma ética y moralmente. Porque yo te puedo decir, sí, yo soy administradora, pero a la hora de hacer un balance, si yo no hago el balance correspondido contablemente como tiene que ser, yo como administradora fracaso. Entonces, cuando hablamos del conocimiento y del saber, nos tenemos que, es abocarse a eso, es dedicarse a eso. Y para poder dedicarse y abocarse a eso, uno tiene que comprender y entender qué es lo que uno necesita, qué es lo que uno le hace falta, qué es lo que uno siempre quiso.
Porque yo puedo decir, sí, no, a mí toda la vida me faltó poder desarrollar la escritura, por ejemplo. Por ejemplo, que yo tenía mala escritura siempre. Toda la vida me costó poder desarrollar la escritura. Siempre a la hora de escribir, escribía mal, escribía todo borroneado, que no se entendía nada. Entonces uno de lo que dice, bueno, entonces ¿sabes qué? Me dedico, busco la herramienta correspondida, dedicarme a poder escribir de una manera mejor para que se pueda entender y para que yo me pueda entender a la vez. Porque una vez que nosotros aprendemos, tenemos conocimiento, nos capacitamos, nos desarrollamos y aprendemos cosas, eso no es que va para la otra persona, eso nos nutre a nosotros, nos cuida y nos protege a nosotros, nos da de saber a nosotros. Y después sí, el diálogo con la persona, con las personas correspondidas, deseado que esperábamos en aquel momento. Si yo digo, no, pero yo me la paso estudiando todo el día, o en realidad no me la paso estudiando todo el día, en realidad me cuesta ponerme a estudiar todo el día. No es lo mismo que yo diga, me la paso estudiando todo el día y no entiendo nada, que ni me esfuerzo a estudiar y trato de entender en 5 minutos todo lo que no intento hacer. Porque si una persona se la pasa estudiando todo el día, realmente sí que aprende. Y si una persona lo único que hace es agarrar un apunte y escribir y decir, ah, listo, ya lo sé todo, pero no desarrolla y no se explaya, no vuelca ese sentimiento que tenía compartido con ese área en particular, con esa especialización en particular, es lo mismo que la nada. Es lo mismo que a la hora de que tenía que hacer el balance fracasé como administradora. Porque uno cuando llega la hora de estudiar, que tiene el apunte, que tiene el material de estudio, además, uno tiene que volcar ese conocimiento, esa carencia que tenía, para poder desarrollar lo que ya sabía y para poder seguir creciendo aún más en ese conocimiento. Esto de decir, bueno, yo siempre, hay veces que siempre nunca sabía esto, nunca me salía esto, nunca entendía esto, siempre discutí toda la vida esto. Y ahora la verdad que me están dando la respuesta en el colegio, me están dando la respuesta, copié una hoja, pero tampoco le pongo el empeño para poder saberlo. Y ahí es donde uno comete el error, porque ahí tiene la respuesta de poder seguir desarrollando de eso que carecía para poder evitar un mal diálogo, una confrontación, una experiencia no deseada. Por ejemplo, mi familia se dedicó toda la vida a tener una empresa. Yo sigo con mi familia se dedicó toda la vida a tener una empresa. Pero nunca supe cómo entender el mecanismo de una empresa. Nunca supe cómo entender el mecanismo de una empresa. Está bien, mi familia se dedicó, yo era chica, la empresa funcionaba perfecto, no nos faltaba nada como familia, pero nunca pude entender cómo se desarrolló una empresa hasta que me recibí de administradora de empresas. Uno, para poder entender lo que siempre necesitó, lo que siempre le hizo falta o las dudas que siempre tuvo, tiene que buscar el conocimiento, la ciencia, el saber, la educación. Siempre discutía con mi hermano por un tema social que él siempre debatía y yo nunca lo entendía. Y yo, para poder llegar a esa conversación y poder entenderlo, tuve que aprender a dedicarme a saber sobre lo que él necesitaba explicarme en ese momento, que yo la verdad no entendía lo que él me quería decir o explicar. Él estudió ciencias políticas. Hay veces que, por ejemplo, él estudió ciencias políticas, pero él hace debates de cuestionamientos que yo ética y moral y profesionalmente no los entiendo. Pero no es que no entiendo porque hay ilógica, no entiendo porque él sabe más cosas en ese área que las que yo conozco o sé. Porque él me nombra y
pone palabras exactas y precisas que yo desconozco, que en mi diccionario, que en mi conocimiento, en mi carencia de conocimiento, yo no las tengo. Por más de que yo conozca de ética, conozca de moral, conozca de profesional, de ser profesional. Ahí es cuando yo hablo con mi hermano y me doy cuenta que yo carezco de un conocimiento que él realmente sí tiene, porque él se dedicó a poder llegar a tener ese conocimiento. Y cuando yo hablo con él, simultáneamente es algo parecido. Pero siempre llegamos a un diálogo donde nos podemos relacionar y decir, sí, darnos la razón conjunta. Y esto nos costó un montón, porque sinceramente entre hermanos y hermanas muchas veces confrontábamos demasiado en los diálogos hasta que cada uno se fue dedicando a lo suyo, cada uno se fue desempeñando, creciendo en lo suyo, progresando en lo suyo. No es lo mismo que yo tenga una conversación con alguien que apenas hizo la primaria, que yo tenga una conversación con alguien que haya hecho la universidad. Y no quiero ponerme en marginar a las personas, pero son conversaciones distintas, porque son experiencias vividas distintas. No es lo mismo una persona soltera que una persona que esté casada, porque son vidas distintas, son conceptos distintos, son maneras de entender distintas, son relaciones distintas. No son los mismos problemas de una persona soltera que de una persona casada, no son los mismos problemas de una persona que apenas terminó la primaria que de una persona que es universitaria. Son distintos conceptos, son distintas situaciones, son distintos problemas. No es lo mismo la vida de un comerciante que fue toda la vida un comerciante que la vida de una persona que vivió comprándole a comerciantes toda la vida. Son diálogos distintos. Y cuando una persona dice que tiene razón, en muchos casos la persona realmente sí tiene razón. Porque lo que vivió uno no lo vivió el otro. La experiencia de uno le puede servir al otro y la experiencia del otro le puede servir a uno. Pero esto de llegar a tener razón llega a un punto de una conversación entre dos personas que hay un votus propio mutuo de llegar a la igualdad del razonamiento, o que una persona siempre en una conversación tiene más razón que otra persona, porque es así, porque es la naturaleza, porque es el instinto. Esto de poder llegar a la educación, de poder tener educación, es una lucha que se lleva día a día, pero es una lucha constante. Hasta que llega un momento que uno ya es como que es como que decir, listo, ya está, me dediqué a esto, me dedico a esto, nací para esto, crecí para esto. Como el cantante, como el deportista. El deportista ya es deportista nato de por sí. Y elige ser deportista, es deportista toda la vida. El cantante elige ser cantante, es cantante toda la vida. Bueno, el que se dedica a estudiar es lo mismo. Se dedica a estudiar, nace nato para estudiar toda la vida. Esto de poder llevar la educación adelante parte de poder conocer y crear lo que soñamos, con lo que deseamos, lo que anhelamos, lo que en algún momento quisimos llegar a intentar o quisimos llegar a tener desde chicos o desde adolescentes y nos faltó. Parte de poder conformar o conformarnos de una estructura para poder llegar a las metas y objetivos o a los sueños o a los lugares que realmente uno quiere llegar y alcanzar. No es un hecho de decir, ay, sí estudio, no importa, me copio, con tal de terminar y de tener el título me copio. No tiene sentido copiarse. ¿De qué te sirve hacer una universidad y copiarte toda la universidad para tener un título si no profundizaste y si nunca pudiste obtener del conocimiento porque te viviste copiando toda la universidad? No sirve. Si realmente te apasiona, si realmente te nace el estudio, si realmente te nace el poder saber, el poder conocer, el poder dejar de ser un ignorante,
en falta de conocimiento, en carecer de conocimiento, no vas a necesitar copiarte en un parcial o hacer toda una carrera a base o a costa de copiarme o a costa de mis compañeros. Porque la educación nace, a uno le nace el poder saber, el poder conocer. Es algo de poder querer, es algo de querer. Y si uno no lo quiere, ¿para qué lo hace? Porque una persona puede decir, no, sí, porque yo tengo un doctorado en... Y capaz que vas a ver el título y la persona lo único que se acuerda es el título que tiene pegado, de qué se trata. Doctor en, no sé, ciencias políticas, ciencias económicas, ciencias de la salud. Pero cuando le vas a preguntar un poco, una pregunta clave a una respuesta esperada, la persona no lo sabe responder. Porque lo que hizo, lo hizo por inercia, lo hizo por querer tener más, sin importar el querer realmente conocer y saber eso. Porque la educación tiene un valor, el conocer tiene un valor, el saber tiene un valor. Que personas lo desvalorizan es tema, ella es otro tema, ya es otra política. Pero el poder saber un poco de conocimiento es un valor único. El pasar de ser una persona que carece de conocimiento a pasar a ser una persona que tiene conocimiento son dos cosas totalmente estrechas. Es de no conocer y de no saber nada a conocer y a saber y a ser una persona que sabe. Entonces, tiene valor la educación y sirve la educación. Ser estudiante, ser universitario, ser doctor, tiene un peso, una carga social, que uno tiene el privilegio de poder tener una conversación entre pares, dialogar entre grupos, entre personas. Que una persona que no carece de conocimiento y a la hora de poder llegar a hablar una conversación, lo primero que le salió fue una discusión. Y es impotencia, y es triste, porque uno tiene muchas ganas de decir cosas que por carecer de conocimiento no le salen o no le nacen o no conoce. Porque existe esto de querer decir cosas y que nos cuesta decir cosas. Pero porque no profundizamos, porque no vamos más allá, porque no investigamos, porque no leemos, porque no nos enfocamos en eso que nos cuesta decir. Y vamos todo sin saber. Y decir, bueno, sí, no me importa si este no tiene razón y listo. Y si le tengo que decir algo feo, se lo digo y listo. Y es feo eso, y es feo llegar a ese momento. Porque realmente cuando querés terminar de conversar, si no hubo un diálogo, una conversación antes, es como que la carencia del conocimiento sí realmente existió. Así que bueno, saben que banco mucho la educación, banco mucho las personas que deciden y que quieren seguir estudiando, las banco siempre. Así que nada, yo, para las personas que no conocen el ámbito de la educación es libre, la educación es pública, la educación es gratuita. El querer saber conocer un poco más es un derecho, el querer poder conocer un poco más es un derecho propio de cada uno. Los derechos de las personas como ciudadanos éticos es aprender a saber, conocer y saber. Saber que está bien, saber que está mal, conocer que está bien, conocer que está mal. Aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es una responsabilidad ética y moral como ciudadanos que nos corresponde. Sea quienes seamos. Pero es un derecho y es un privilegio
que muchos aceptan y otros no. Porque algunos quieren, porque otros no pueden, porque otros les gusta, por muchas cosas. Así que bueno, corto el video, 30 minutos, larguísimo. Saludos.